Mira, acá está tu libro. Dos libros tiene escritos Olga. Quizás la que más conoció a Menem, podríamos decir. Este es uno de los libros, el otro tiene más que ver con... Es el libro más completo, porque abarcó desde el inicio hasta el final de su mandato. Bueno, yo estuve leyendo. Final. Es realmente muy interesante cuando uno vuelve atrás, ¿no? A releer la historia y demás. Y después hiciste otro libro que tiene que ver con el casamiento con Boloco. O sea, lo has conocido a Menem en todos sus momentos Boloco, de la vida. Sociedad Anónima. Exactamente. Ajá, digo, lo conociste en todas sus facetas. Muchísimo. Lo definís como un animal político, ¿no? Me parece una buena definición porque incluye un montón de aspectos de la personalidad de Menem. Y conociste mucho a su familia también y las internas familiares. Estás al tanto de todo lo que está pasando con Antonella, Zulemita y demás. Todo. ¿Qué opinas? ¿Por qué ahora Además, sale sigo esto? teniendo relación con Zulema. Con Zulema. Con Zulema, y hace poco se hizo una serie que fue La muerte del hijo del presidente, Sí, claro. que salió creo que por Max. Una docuserie. Sí, una docuserie, sí. Exacto. Y bueno, yo fui la única periodista que logró el acceso a la quinta presidencial de Olivos, a las exequias íntimas de Carlitos Jr. En ese entonces yo trabajaba en la revista Gente. Yo era jefa de redacción de Gente. ¿Y cómo lograste esa confianza, Olga? Pues me imagino... ¿Cómo logré esa confianza? Pues fueron años. Claro. Años y años. O sea, las mejores entrevistas y las más importantes, yo agradezco haber tenido ese privilegio porque fue parte de la historia, ¿no? Y Seguro. Acompañé muchísimo a Zulema, y eso que Carlos Menem sabía, aún separado de Zulema, de que yo la acompañaba muchísimo. Obviamente, así también sufrí consecuencias, ¿no? Porque me amenazaban. Tuviste un secuestro también, ¿no? Un secuestro, Sí. un intento de secuestro. Un secuestro, un secuestro. Fue horrible. Yo estaba hablando con Chiche Helblum porque faltaba una semana para que saliera el libro. No sabré nunca quiénes fueron, pero yo en ese entonces ya me había ido de Gente y estaba con La Nata en la revista. En 21, en 22, 23, 22 creo que fue, era. Claro. Y trabajaba con Jorge y salía a la noche. Faltaba una semana, habían sacado el adelanto del libro. ¿Qué año estamos hablando? Uy, estamos hablando ya del año 2000. A ver, Sí. Carlos Menem terminó en el 98. El libro que 2002, presentó Mariana es del 99. Claro. El 99, tenés razón. Claro, y las revistas de Jorge, 21, 22, 23, son de comienzos de 2000. Sí. Claro. Tenés razón, Sí. tenés razón. ¿Y te sorprende que surja ahora todo este tema con esta fuerza? ¿Te sorprendió escuchar a Zulemita tan contundente contra Antonella, sus declaraciones? La verdad que no, porque en realidad, como, digamos, yo estoy en contacto con una parte de la familia, hablo mucho con ellos. Esta pelea, esta discusión o este conflicto no es de ahora, lleva años. Pero a ver, por ejemplo, vamos a desandar un poquito Lleva cosas que vos muchos años. debes saber muy bien. De hecho, hay cosas que hablas en el libro. Yo conocí a Marta Mesa, la Claro. madre de Carlitos Nair. De Carlitos Carlitos Nair, Nair. cuando Carlitos Nair era chico. Me llamó una noche y yo fui a su departamento cerca del Congreso, y yo sabía que ese departamento se lo había comprado Carlos Menem, ¿no? Y hablando de la hija de Carlitos Jr., de Antonella, también estuviste ahí cuando apareció Antonella, ¿no? En la vida de la familia Menem. También estuve ahí. ¿Y sí. Carlitos, qué sentimiento tenía? ¿Es verdad que Carlitos la hubiera reconocido, que creía que Creo era su sí, hija? si hubiera sido hija de él, sí, la hubiera reconocido. ¿Cómo si hubiera Carlitos sido? era ¿Vos un crees que muy no buen es tipo. hija de él? ¿Cómo? ¿Vos crees que no es hija de Carlitos, Antonella? Mira, cuando se hace un ADN, yo creo que hubo muchas desprolijidades, y en eso tiene razón Zulemita. En esa parte tiene razón. Ahora, Pero si mira es que- hija de Mir, o es hija de Eduardo Menem, o es hija de quien sea, de los Menem, o sea, que haya tenido relación con otra, es tremendo, ¿no? Porque uno está hablando de una mujer también. Estamos hablando de la identidad de una persona. Exactamente. Pero ayer ella Pero no de rebatió cualquier manera, yo creo que hacer un ADN no se hace en una casa particular. Se Pero hace ayer en un Antonella, laboratorio y frente a un repito juez. esto, Olga, porque ayer se lo preguntamos directamente a Antonella y ella dice que quienes se negaron a hacer
el ADN exhumando el cuerpo fue en realidad Zulema y Dicen Zulemita. los documentos, además. Claro, lo dicen los documentos judiciales, es verdad, ayer lo leímos. O sea, como que en realidad hubo una negativa de parte de Zulema. Eso es lo que dice el documento Zulema no que quiso leímos. saber más nada. Zulema estaba muy mal en esa época y realmente no quiso saber nada. A tal punto que la familia, internamente, los Yomas también estaban quebrados, porque Mir Yoma apoyaba a Carlos Menem. Entonces hizo desaparecer todos los restos del helicóptero. Es decir, habían conflictos mucho más mayores, ¿no? Perdón, ¿y con qué fin haces desaparecer los restos del helicóptero? ¿Con qué fin? Para que no haya pruebas. Eso está en el expediente. ¿Pruebas de que Carlitos. lo mataron? Para que no haya pruebas de que lo mataron. Y porque al en ese principio entonces- Menem negaba la En posibilidad ese del atentado. entonces, Carlos Menem, hasta mucho después de haber dejado la presidencia, Carlos Menem decía, no aceptaba la idea del atentado. Ujú. Antes de morir, dijo. Antes de morir, ya Ahora- fuera de la Y presidencia. Quería preguntarte, reconciliado Olga, con su lema por- también. Y reconciliado con Zulema en un programa que yo no me acuerdo si fue el de Susana o de quién fue, Sí. pero en un programa de televisión él aceptó, él dijo públicamente que fue un atentado. Para Zulema siempre fue un atentado. Pero claro que fue un atentado. Sí, bueno, fue Un la atentado. que, Para mí también siempre fue un atentado. a pesar de que... Yo investigué la causa y la causa es desastrosa. Es más, Carlitos está enterrado sin cabeza. Es verdad, El cráneo sigue estando en la morgue. en la morgue judicial. En la morgue judicial. O sea, le cambiaron la cabeza. Yo he acompañado a Zulema varias noches y varias madrugadas. Era una locura esa época en mi vida porque, bueno, ella me llamaba y llorando y estaba en el cementerio islámico de San Justo. Yo me tomaba un auto, un taxi, me iba a la madrugada hasta allá. Pero vos sabés que, Porque Olga, yo te Zulema escucho- trataba de vigilar de que no se robaran el cadáver. Yo ¿no? sé lo que fue para Zulema todo eso y la verdad que es No, le hicieron horroroso. la vida imposible. Y es una mujer fuerte, ha resistido mucho Zulema, ¿no? Pero yo pensaba, la primera vez que entrevistamos a Antonella aquí en el programa, que le cayó mal a Zulemita, nos lo dijo la otra vez, cómo Zulema nunca quiso por lo menos acercarse a Antonella con el fin de tener algo de su hijo, ¿no? Como un poco de su hijo con ella, ¿no? Como que era lo que le quedaba de Carlitos, Porque salvo que ella no creyera. Ella no cree que sea hija, Ujú. hija de Carlito. No lo cree. No. Pero tampoco hicieron nada para llegar digamos, al resultado final, porque si se negaron al ADN es como que hay una negación, como que en el fondo no quieren saber. Porque eso sorprendió ayer mucho cuando vimos el documento, ¿no es cierto? Porque el documento es Zulemita claro. nos dijo a nosotros, no, ella nunca se quiso hacer el ADN y en el documento aparece al revés. Esto es la palabra de uno contra el otro, es muy difícil, ¿no? Saber qué fue lo que pasó Pero en el realmente. documento judicial Sí. aparece El documento al revés. judicial dice El documento judicial aparece al revés. que Zulema Sí. no quiso desenterrar, no quiso exhumar el cuerpo de Carlitos. Ahora, quería preguntarte, Olga, porque una de las afirmaciones de Zulemita es Carlos Menem, el expresidente, nunca quiso ni a Carlitos Nair ni a Antonella. ¿Vos querés eso, que nunca los quiso a ninguno de los dos? Yo no sé qué tanto la conoció Antonella. Yo creo que no la conoció tanto. Sí lo conoció a Carlitos Nair. ¿Y no lo quería? Yo creo que sí lo quería. Yo creo que a su manera lo quería porque Carlos Nair iba a la Quinta de Olivos, y esto lo sé yo, era chiquito y lo llevaban a la Quinta de Olivos y él se bañaba en esa piscina que está delante de la casa principal, que es como en realidad una piscina de adorno. Es una fuente de Una agua. fuente. Bueno, el chico venía corriendo, era chiquito y se tiraba ahí, ¿no? Qué sé yo, su mamá tomó veneno para ratas, se crió solo. Yo con esto no estoy justificando para nada que después Sí, el haya comportamiento. robado, Mm. haya hecho lo que hizo, ¿no? Pero yo creo que las cosas hay que mirarla en un contexto, ¿no? Eso es central lo que está diciendo Olga, me parece. Es así. Lo porque- llevaban porque Carlos Menem lo quería ver. Claro, pero el contexto social para un líder político, ni hablar jefe de Estado, no permitía el reconocimiento automático
de un hijo, voy a utilizar categorías que no me interesan, extramatrimonial o ilegítimo. No. Es decir, el presidente podía, como había hecho, vos lo sabés muy bien, ¿no, Olga?, echar a su propia mujer de la Quinta de Olivos, como la echó en un episodio de violencia de género inigualable en la historia política argentina. A la mujer y a los hijos. Y a los hijos, exactamente. En pleno día. Eso era, de algún modo, más tolerado por la sociedad que la aparición de un hijo desconocido. Él tenía que esconderlo también. Todo Formosa, yo me fui a Formosa, y todo Formosa sabía. Y además todo el gabinete lo conocía a Carlitos Nair. Porque Carlitos Nair se sentaba cerca del padre y escuchaba todo lo que hablaban en las reuniones de gabinete en Olivos. O sea, esto lo escribí yo. Sí. Y nadie me lo desmintió. Y Olga, con respecto a los bienes, porque acá el gran tema son los bienes, ¿no? Entonces, La gran discusión son los bienes. son los bienes y los que tienen que ver con la sucesión de Carlos Menem padre, porque la sucesión de Carlitos Jr. ya se hizo, ¿no? Y Antonella se ya hizo hace recibió. mucho. Ahora, cuando Zulemita se refiere a eso, dice, Antonella está exigiendo cosas que son mías, mi empresa, cosas que yo construí luego de la muerte de mi padre que no tienen que ver con la sucesión. Que Antonella está pidiendo algo que no existe. Menem A mí me da murió... mucha pena, Antonella. ¿Cómo? Yo lo digo con toda honestidad, a mí me da mucha pena porque en realidad es una chica que, digamos, tiene muchas similitudes con Carlos Nair. Se crió sola reclamando algo que nunca tuvo. Nunca tuvo, es decir, A mí no, también me genera mucho dolor escucharla. Ni siquiera, es decir, el abuelo o el, no sé, yo en una oportunidad hablé con ella, muy cortito, y con la madre, pero, es decir, no quiero hablar mal de una mujer, no, pero la madre no Se enoja Zulemita cuando, viste, no le gusta decir que se puede empatizar con Antonella, esto que vos decís. Y es imposible no empatizar con ella porque se nota que ha Zulemita. sufrido muchísimo. Pero mi pregunta es, ¿dónde están los bienes de Menem? Porque no nos vamos a creer que murió pobre Menem. No, para nada. Y por eso. Vaya a saber dónde están. No lo sé. No lo sé, pero recordemos que uno tiene que hacer la cuenta de la cantidad de años que gobernó y todo lo que pasó en esos años. Las mayores privatizaciones de la Argentina se hicieron en esos años. Aparte, Olga, yo me quedo pensando cuando decís todo esto, los bienes y Antonella y que te da pena y lástima. ¿Cuál es el rol de Zulemita? Porque muchos hablan que Zulemita fue quien de alguna manera apañaba a su padre, quien cercaba a su padre para que no se comunique con tanto como Máximo, con Cecilia en su momento, con Antonella, con Nair, que después abrió un poco más. Con Nair no, con Nair ella estuvo. Sí. Incluso acuérdense que No, cuando lo él cuidó estuvo preso, también. ella lo fue a visitar. Sí, ella lo Pero ella intentó. permitió eso en un momento, pero se decía como que Zulemita era quien alejaba a su padre. ¿Esto es cierto? ¿Cuál es el rol de Zulemita en la vida de Carlos Menem? Más allá de la hija, primera dama. Uy, no, era la niña mimada de Carlos Menem. Y Carlitos era más apegado a Zulema. Bueno, de hecho fue la primera dama, luego recordemos. Claro, la primera dama. Trabajaba yo con Héctor viajé. Serrano. Yo cubrí todos los viajes de Claro, Carlos Menem al claro. exterior y estaba Zulemita. ¿Pero se decía lo que ella decía? ¿Se decía lo que Zulemita decía? ¿En qué sentido? Porque, a ver, yo Que me si acuerdo de Carlos tu libro... Menem decía lo que... Sí, Hacía lo que ella decía. sí, sí. En tu libro tenés un capítulo donde hablas de La la nena. nena. Porque él le decía a la nena. La nena, por eso, pero digo... Ahí viene hacía- la nena, decía. ¿Se hacía lo que Zulemita decía? ¿Carlos le hacía caso en todo a Zulemita? Trataba de no molestarla, de no lastimarla. Sí, eso se notaba. Ahí está. Eso se notaba, aunque Se bueno, notaba y, digamos, yo cuento incluso... quizás con ese fin ocultó muchas cosas, Es- ¿no? A eso me refería. Yo el día que estuvo hablando con nosotros Zulemita, que hizo mención a lo que decía Mariana, si mal no rescaté, el hermano de Zulema muere en el 95. Sí. Sí. Ella dice que su empresa la creó en el 98, como que estaría ajena a ese sucesorio. Sí. Pero ¿con qué pudo haber construido todo el dinero que tiene Zulemita para las empresas? Porque creo que es ahí donde reclaman los otros hijos. Bueno, pero Dicen, Zulemita tiene su explicación a eso. eso es lo que quizás... Zulemita lo dijo. tenía así sus propios recursos, ¿no? Y los generaba. Ella dice que tiene explicación inclusive contable, digamos, que los papeles la avalan. Ella trabajaba desde chica, ¿no?
¿o no? Ya trabajaba, sí. Pero Ya- ¿pudo haber amasado semejante fortuna? Más la casa de Anillaco, Eso la no, de Echeverría. Eso no lo sé. La casa de Anillaco Ella dice no que es de es ella. una mansión como ustedes pueden imaginarse. Pero tiene pista. Tiene una pista de avión atrás. Sí, esa era la mayor excentricidad, por supuesto que es una casa súper Sí, igual la cómoda. pista de avión no está atrás tampoco. Claro. Está a 1 kilómetro, es Está a una un pista de kilómetro, avión sí. que se hizo, pero igual no es la- para defender esto de nada, ¿no? No, Y claro. Zulemita lo que dice, yo voy a hacer acá como... Era muy celosa de su papá, ¿no? De que que no hubiera otra mujer alrededor de su papá que no ¿Puedo fuera. leer parte de un capítulo del que te hacía referencia? Porque en un capítulo vos contás que meses después de la muerte de Junior, Carlos Padre recibe en la Quinta de Olivos a Marta Messi y a Carlos Nair, que recién lo dijiste. Cuando Zulemita se entera de esto, lo contás vos, estalla y le dice al padre, rey muerto, rey puesto. ¿Por qué esto? ¿En qué contexto esto lo contás vos en el libro? ¿Cómo te enterás de esto? ¿Cómo me entero? Me entero por la gente que rodeaba a Menem. O sea, como que ahí hubo O una sea, la pelea. información que yo tenía y el acceso que tenía a la intimidad incluso de los secretarios y de la intimidad de Carlos Menem, ¿no? Pero eso Ahora- tiene que ver con lo que te estaba preguntando antes, digo, Zulemita estalla y Carlos todo el tiempo la apaña, digo, lo que decía Zulemita era lo que se hacía, o lo que Zulemita de alguna manera acercaba a eso. ¿a qué No, me él refería? trataba en lo posible de no lastimarla, ¿no? En ese sentido. Él la A adoraba. costa incluso de no reconocer si tenía que reconocer a un Exacto. hijo, a una nieta, de no hacerla enojar. Era así. Exactamente. Pero- Ahora, Él perdón. no quería que Zulemita se enoje. Ahora, yo quiero volver al punto de lo económico que planteaba Mariana recién, que es... El ¿pudo- punto pudo de lo morir económico, Menem el punto de con lo tan económico. poco capital? ¿Cómo? ¿Pudo morir Carlos Menem con tan poco capital como nos cuenta Zulemita, que realmente no hay propiedades, no hay... no, de ninguna manera. Eso no puede haber sucedido. No, de ninguna manera. O sea, en algún lugar ese dinero está, o lo tiene Zulemita, o alguien tiene que tener esa plata. De ninguna manera. Porque acuérdense que las grandes privatizaciones que después fueron cuestionadas ocurrieron durante su gobierno. Claro, vos hablás de corrupción en el libro, sin embargo, Zulemita dice, nos dieron vuelta a todo, nos investigaron 20 años por enriquecimiento ilícito, no Bueno, encontraron la nada, justicia- lo que tenemos es nuestro. La justicia en este país sabemos cómo es. Eso no va a ser- Y fue, ese fueron maleable. muchos ese años de prejuicio- corrupción, muchos Es años. de maleable. corrupción. Es maleable y además, recuerden una cosa, los jueces federales recibían una maleta de dinero del Servicio de Inteligencia Con de la la CIDE, servilleta. los jueces de la servilleta Los jueces y de los la jueces de la Corte Suprema lo mismo. Bueno, la Nazareno corte era, adicta. era el ex policía de la... Julio Nazareno. Sí, Julio Nazareno había sido policía de La Rioja, jefe de policía de La Rioja, y era presidente de la Corte Suprema. ¿Cómo vive? La mayoría automática, ¿recuerdan? Sí, por supuesto. Acá nombrás también a Yuyito en el libro. Enganché A un Yuyito. capítulo con Yuyito que yo no sabía. ¿Menem se quería casar con Yuyito? Se quería casarse. Y también Yo entrevisté... lo describís a Menem como un tipo que de vez en cuando caía como en pozos depresivos. Caía como en pozos depresivos, sí. Caía como en pozos depresivos. Bueno, ahora vamos a entrar con el tema de Yuyito porque justamente uno de esos pozos depresivos lo llevó al deseo de casarse con Yuyito. Vamos a entrar en ese capítulo, un instante. ¿eh? Cuenta la leyenda que a la flor mágica de Ilolay la encuentran quienes buscan lo mejor para su familia. Hace más de 95 años, Ilolay elabora lácteos de calidad para alimentar a las familias argentinas. Ilolay, florece lo bueno. Cuenta una leyenda argentina que un joven perseverante salió en busca de la mágica flor del Ilolay para ayudar a su familia. Nos inspiramos en esta historia para acompañar a quienes salen a buscar lo mejor para su familia. Ilolay, florece lo bueno. Para terminar con la tos de verdad, Expectosan hierbas y miel, el único jarabe de sabor agradable que no produce somnolencia. Especialmente formulado con extractos de hierbas, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus, todos ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, Expectosan pediátrico de 2 a 9 años. Efectivo, de rico gusto y sin alcohol. Acordate, Expectosan hierbas y miel y Expectosan pediátrico. Un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Expectosan, un producto para cada tipo de tos.
Para terminar con la tos naturalmente, Expectosan hierbas y miel. Para los más chiquitos, Expectosan pediátrico. Para la tos con flemas, Expectosan Extra Forte 200. Para la tos seca, Expectosan antitusivo, el de la lunita. Y en sobrecitos individuales, Expectosan té caliente. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Chocolinas cumple 50 años. Qué lindo te queda, Franco. Te queda divino el paquete de Chocolinas. Se pelean. Miren lo que es una cosa de locos. De todo lo que genera la Chocolina. Claro, sí. Cumple 50 años Chocolinas y te invita a festejarlo a lo grande. Este sábado desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde venite al Parque del Planetario y viví una experiencia única. Juegos, shows, actividades para toda la familia y por supuesto mucha chocotorta. El evento es gratuito y abierto a todo el mundo. En caso de lluvia se reprograma para el 5 de julio. Mismo lugar y horario. Seguí a @chocolinasok en Instagram para enterarte de todas las novedades. Chocolinas, 50 años. Sigamos festejando juntos. Muchas gracias, Chocolinas. Anoche me bajé un paquete de Chocolinas, lo encontré en mi casa y me acordé lo de los 50 años y mientras le contaba a mis hijos que las Chocolinas tenían 50 años. Gracias, Chocolinas. Sí, me quedó en la cabeza. Bueno, Olga, vamos a hablar un poquito. Me quedé impactada con lo de Yuyito, quizás porque no me acordaba que ese amor hubiera sido tan fuerte. No, era fuerte, sí. A él le gustaban las rubias estilo Yuyito. Exuberantes, digamos. Exuberantes. Potentes. Él ya había tenido un romance con Eva Gatica, recuerden, la hija de Gatica, claro, que trabajaba también en presidencia. Acuérdense de Telma Stefani, eso era cuando era gobernador, que después tuvo una muerte... Muchas amantes. Una muerte extraña. ¿Cristina Lemercier o no? Cristina Lemercier también. Cristina Lemercier, que también tuvo una muerte extraña. ¿La Pradón estuvo por ahí? No, la Pradón, que yo sepa, no. No. Que yo sepa, no. Pero ¿Y la Yuyo cómo entra en la vida de Carlos? ¿Quién se la presenta? Él la conoce, él le gustaba mucho la noche. Y él se iba a donde le gustaba mucho la noche, esta es la verdad. Le gustaba ir a los teatros de revistas, le gustaban las vedettes. Acuérdense que él tenía una gran relación con la gente de la farándula. Sí. Una gran relación. Bueno, Moria contó que ella organizaba cenas. Sí, claro. Exactamente. Y que llevaba a Olivos a chicas. Como que Menem le decía, traete un mes y vamos a comer algo. Unos bombones. ¿Contó Moria esto? Tráete unos bombones para comer. No, por eso preguntaba, porque tal vez Moria le había presentado a Yuyito. No recuerdo ese capítulo, por eso ¿cuál es el nexo entre ellos dos? No, Yuyito también se había hecho ilusiones con... Pero es verdad que le metió presión para casarse y que él entró como en una crisis depresiva, ¿no? Como que estaba tirado en la cama. Vos lo describís como que estaba tirado en la cama llorando. Eso me lo contó a mí. A ver, Teresa me lo contó a mí Teresa Damonte, que Teresa Damonte era la bruja. Menem era muy esotérico. Sí, no le gustaba todo eso. Le encantaba. Ahí está. En el contexto del escándalo de corrupción llamado Suquet, viajó a Punta del Este para celebrar el cumpleaños de un amigo y aprovechó para navegar con la vedette Amalia Yuyito González. Y acá, Teresa entonces es la vidente. Vos creo que lo tenés ahí abierto al libro, pero yo lo tengo acá impreso. Dice, Teresa, ¿dormís? Vení urgente, le dice a Teresa, ¿no? Que el jefe está mal, te quiere ver ya. Ramón, estamos hablando de Ramón Hernández. Es la 1 de la mañana, le dice. Te mando un auto y venís para Olivos ya. Según relata la pitonisa, entró en el dormitorio y encontró a Menem llorando en la cama. ¿Qué te pasa, Carlos? Seguro que estuviste comiendo chocolate y te subió el azúcar. Sentate. Él era diabético. Era diabético, sí. Estoy mal. Me caso con Yuyito. Ya tomé la decisión. Carlos, ¿estás loco? ¿Qué va a decir la iglesia? ¿Y tus hijos? Estoy mal, solo. Si no me caso, ella me va a dejar. Se quiere casar. Teresa le pidió un somnífero a Ramón y se quedó dormido. Y no se casó. No es lo que sabemos hasta acá. La pregunta, Olga, es, ¿Yuyito siempre quiso ser primera dama? Yo no sé si Yuyito quiso ser primera dama. No sé si esa era su aspiración. Pero que realmente tenían una relación fuerte, sí. No, pienso también en el presente de Yuyito, en su reciente relación con Milei, a eso voy. Haber vuelto a esa casa, Claro. ¿no? Sí, yo la entrevisté a Yuyito y no me dio No te dio esa sensación. No me dio la sensación de que tuviera la aspiración de ser primera dama. Pero sí enamorada de Menem. Pero de Menem, bueno, Menem era un encantador de serpientes. Bueno, de hecho en la serie está la parte, no la nombran por supuesto,
pero está la parte de Yuyito, ustedes lo ven en el tráiler, que lo hace Virginia Gallardo. Ah, porque esto fue ¿cómo? ¿En qué serie? En la serie de Menem, que se estrenó el 9 de julio. se va a estrenar ahora el 9 de serie. julio. ¿Te consultaron por esa serie, Olga? Mira, yo tuve un conflicto bastante feo con esa serie. Sí. Ah, mira. Porque el productor de la serie, Mariano Varela, me llama un día, su hermana trabajaba en la revista Gente, me llama un día a través de su hermana y me dice, él vive en Miami, me dice, ay, estamos fascinados con tu libro, los guionistas están trabajando con tu libro. Ah, sí, no me digas. Pero le digo, no está bien que estén trabajando con mi libro. Claro, te tienen que pagar. Los guionistas, le digo, por estén eso. trabajando con mi libro. Ay, pero queremos comprarte. Queremos comprarte derechos. los derechos. Te vamos a comprar y además queremos que les expliques a los actores y a los guionistas cómo era Menem y cómo era Zulema, cómo hablaban, cómo... Y yo le digo, bueno, me fue a ver a México, yo en ese entonces estaba en México, se tomó un avión y fue a verme a México y yo de repente veo que tenía encendido el grabador del celular, me estaba grabando sin autorización. ¿El Me productor? estaba haciendo preguntas, sí, sin autorización y le dije, mira, apaga el celular ya porque yo me levanto y me voy, en el Hotel Hyatt de México. Y me dice, yo vine hasta acá por vos, le digo, es una cuestión tuya. Le digo, pero yo no te voy a dar la información a vos porque es una información que a mí me costó muchos años de trabajo. Y yo defiendo mi trabajo, como defiendo el trabajo de cualquier compañero que le llegue a pasar lo mismo que a mí. Me estás robando la información. ¿Y nunca te pagaron los derechos por eso? No, me mandó un correo y yo le dije a él, tené cuidado con lo que haces, porque si yo llego a encontrar algo, porque yo tengo cosas muy, muy exclusivas que solo la conté yo. Lo de Teresa Damonte nadie la había ido a ver. Claro, o sea que si vos ves la serie, ¿aparece eso? Ay, va a haber lío ahí. Yo le dije a él, mirá que te voy a demandar. Y entonces me ofrecieron $7.000 dólares. Y le dije, no me insultes. No insultes mi inteligencia. $7.000 por el libro, no, querido. No. Claro, aparte Sí, es una de hecho, producción bueno, gigante. Todas las O sea, series sí. ponen basado en hechos reales, viste que está el primer título. $7.000 por Cuando el se libro. trata de por una favor. biopic. Pero lo que te quería contar, viste que esto fue en el 87, que Yuyito va a La Rioja, hay un show de revista. Obviamente acá está... Totalmente. Acá está puesto por Virginia Gallardo, no se dice que es Yuyito, pero se ve en el tráiler que ella baja, Yuyito en la vida real, acá se ve igual, baja y se siente en el regazo de Menem. Apa. Y aparecen un montón de Exacto. fotógrafos. Se sienta en el regazo de Menem. Bueno, vos lo podés contar Exactamente. mejor tal vez. Eso salió incluso en todas las revistas de farándula y en Gente salió. Ella sentada en el regazo de Menem y Menem estaba... Él, como loco. Menem ya Bueno, separado de Zulema, ¿no? Me imagino. Sí. O esto sucedió. No, Eh, con Zulema. yo no recuerdo si estaban Sí. separados en ese momento porque ellos tuvieron algunas separaciones. Ella es separada de Coppola, pues se separó de Ella Coppola al separada de principio, Coppola, pero sí. con Zulema. De hecho, Zulema... Zulema pasó las 1001, él. esto lo contó Zulema y está en tu libro también, que Zulema se entera por una tapa de diario. Terrible. Zulema lo ve. Lo de Zulema es terrible lo que ha soportado esa mujer. Lo ve. Hay un... Pero además le tiraban serpientes, o sea, por la ventana del dormitorio. ¿Quién? ¿Cómo le...? Zulema. Sí. ¿Reales? Levanta en cuenta serpientes. Sí. No, pero... ¿Quién? La familia de Menem. Pero porque ¿cómo? no la querían. ¿En Anillaco Acuérdense eso? que fue un matrimonio arreglado. Claro. El Ay, de los sí, Yoma con el de los Menem, muy al estilo árabe, ¿no? Se conocieron, las familias se conocían de Yabrut, en el Líbano, y en Siria, perdón. En Siria, Y- claro. Damasco. Él viene de un pueblo muy... Yo fui a ese muy viaje, pobre, yo fui sí. ahí, fui 2 veces y realmente le hicieron la vida imposible porque no la querían, sobre todo Eduardo Menem y su mujer. Y Menem estaba enamorado de otra mujer que se llamaba Ana María Luján, que era su primera novia, pero era una mujer separada, que su hijo fue funcionario de la CIDE. O sea que Un siguió en muchacho contacto muy con esta guapo. mujer el resto de su vida, Menem, esta Pero este primer Menem amor. se quería casar con ella y la madre, doña Moibe, le dijo que no. Nunca con una mujer, él la amaba a su madre. Así agachaba la cabeza y bueno, ahí es donde se hace el encuentro entre los Yoma y los Menem Entiendo. y deciden casar a los hijos. Ujú.
Zulema, yo creo que sí estuvo enamorada de él, mucho más que él no estuvo enamorado. Es que si no, no había otra razón para aguantar. Pero de cualquier manera, lo que aguantó Zulema sola en La Rioja fue horrible. No, y el hecho de muerte de Zulema, porque Zulema se reconcilia con Carlos y es la persona que acompaña a Carlos. Ella me dijo una vez, me acuerdo en el comedor de su casa, déjalo, mamita, déjalo que siga haciendo cosas, porque me espiaban a mí, era un desastre, todo, ¿no? Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Cuando esté enfermo y solo, la que va a estar al lado de él, voy a hacer. Pasó la vida en el medio. Y cuando yo veo la foto, que ella lo está tomando de la mano y están juntos, yo dije, wow, qué increíble. ¿Y ella no tuvo otro amor? Dale. No. Olga, un abogado, ¿no? No. Y vivió toda la vida porque era muy religiosa. Es muy religiosa Zulema. Sí. Es muy... Pero qué vida triste, de sacrificio. Ella era una vida... No, y además después lo del hijo, le viene lo del hijo. Terrible. Acuérdense otra cosa, que él la obliga a abortar, que es cuando... Ay, sí, me olvidé. Cuando ella sale y cuenta, cuando fue el día del niño por nacer, que él lo quiso implementar por pedido del Vaticano, y que Zulema sale y dice... No sé qué está diciendo. Ahora vienen estos cínicos a decirme, porque a ella la obligan a casarse con él después, por la Iglesia Católica. ¿Y por qué lo perdona? Yo no entiendo, de verdad. Yo estuve con eso. Yo estuve en 2016 en la mansión de Echeverría y cuando entro para hacerle una nota a Carlos Menem, Olga, veo que estaba, además de Alberto Coan, como siempre, a su lado, Zulema, y no entendía nada, les confieso, y ahí, bueno, se me revela esto, que estaba de vuelta unida a esa pareja y que Zulema misma, Mariana me dice, no, yo tomé la decisión en este tramo de mi vida de estar de vuelta junto a este hombre. Realmente yo no daba porque crédito. Era el padre de sus hijos, pero realmente él no se portó bien con ella, él le hizo la vida imposible. Es más, ella me contaba, y en el libro está, ella me contó a mí que ni siquiera estuvo para el nacimiento de sus hijos. No estuvo presente. Nunca fue un padre presente. ¿Qué te contó, Olga, del momento de aquel momento icónico que la echa de la Quinta de Olivos, con Carlitos, con Zulemita? ¿Qué te contó de esa vivencia? Él se fue de viaje. Él toma la decisión y se va de viaje oficial a Italia. O sea que ni y siquiera le da se la lo dice orden él. a Antonietti, ni siquiera él le da la cara, le da la orden a Antonietti que lo saque con gas pimienta. Y lo sacan con gas pimienta. A los tres. A los tres. Qué horror. Y es verdad. Y ahí se van con al los bolsos por departamento Villate. de la calle Posada. Claro. Se van con los bolsos por Villate, les abren el portón y se van. Pleno día, porque él lo que decía es que Zulema se metía mucho en cuestiones políticas. Es que una mujer con personalidad, fuerza. Zulema es una mujer que yo respeto. Y además estaba el tema de Zaineldin, que Zulema había dejado entrar al coronel Zaineldin, de quien Zulema era muy amiga de él y de su esposa, no sabía porque eso. Carlos Menem le había prometido a él ser el jefe del ejército. Y se lo dijo delante de ella. Y ella me cuenta, me dice, hasta el coronel Zaineldin lo traicionó. Él traiciona a todos. Y él se molestó mucho por eso. Porque después hubo un levantamiento, cara pintada. Claro, el de y él le echó Zaineldin. la culpa a Zaineldin. El de la tablada fue el de Zaineldin, ¿no? Sí. No, el de... No. Eso fue en la época de Alfonsín. El otro. Fue el de Mayo. Campo de Mayo. Sí. No, el de Campo de Mayo. El de prefectura. A mí me Que parece que el de justo Zaineldin era de llegaba Campo de Bush Mayo. de visita a Argentina. Y él dice, él dio la orden de que a fuego, que los maten a todos. Ahora, pero le echa la frío culpa para de decidir, que ¿no? Zaineldin había organizado esto. Y Zaineldin no tenía nada que ver con prefectura. Olga, a pesar de esas humillaciones Los albatros eran. que vivió Zulema,
Ya me corro de Zulema y esa devoción y que ha estado siempre. Zulemita siente una devoción enorme por su padre, pese a las cosas que le hizo enorme. La a tenía, su madre. La tenía y siempre estuvo cerca de él. Siempre. ¿Nunca se enojó con su papá? Sí, se enojó mucho, Sí, pero se enojó. era más el amor. Sí, se enojó. Y Carlos Menem le tenía temor, en cierta medida. Ahora, ¿sabes No a qué quería hace, que se enojara. Olga, ¿sabes a qué hace alusión últimamente también Zulemita? Lo hizo en la nota de La Nación que despierta, ¿no? Todo esto, toda esta polémica. A ese episodio según el cual, según algunos testigos, ella se habría copiado, Zulemita Menem, de una compañera en la universidad. UADE. Exactamente, en la UADE. Ella es licenciada en Comercio Exterior. Esa compañera, recordemos, tiempo después, apareció muerta. No, muerta no. No, tuvo un accidente. ¿Tuvo un accidente? tránsito. ¿No murió? No, no murió porque yo hablé Ok. con la madre. Perfecto. Ella estaba, se quedó cuadriplégica. Bien, a eso me refería. Ignoraba la precisión de ese destino. A lo que voy Eso es... está en un capítulo, Sí. que si ustedes lo ven, es el capítulo de todas las tragedias que rodearon a Carlos Menem, Bueno, ¿no? Zulemita dice hoy que nunca se copió y que fue objeto de una difamación. ¿Qué sabes vos de ese episodio? Yo lo que sé del episodio es lo que me contaron a mí los compañeros de esta chica. Que se había copiado. Sí, pero no sé hasta qué punto. Lo que sí sé es que después pasó algo raro con la chica. Sí, claro. Olga, Pasó algo raro. Dicen que le aflojaron las ruedas del carro. Claro, esa Del era una auto. versión. Dios mío. Sí. Olga, te quería preguntar por Yo una... hablé con la madre vivían en el sur, no sé qué se habrá hecho de ella, pero fue casi inmediato. Sí, me Yo acuerdo. no te digo que haya sido Zulemita, ojo, yo no la estoy acusando. No, está claro. Pero claro. la gente que rodeaba, había mucha mafia alrededor Sí. de Menem. Mucha mafia, que es la misma mafia que vio Carlitos y que le decía a la madre, papá está rodeado de mafiosos. Sí, porque a Carlitos no le interesaba la política, no tenía esa pasión, ¿no? Como la tenía su padre. para nada. no, pero que en realidad había gente muy oscura al lado de él, sí. Ay, Olga, es fascinante escucharte porque tenés tanta información. Estoy para seguir, me acaba el programa, tengo que irme al corte, tengo otra cosa. Pero quiero decirle que venga mañana para seguir. Realmente me parece muy interesante porque desentrañar todo esto es nuestra historia, además, ¿no? Está en nuestro ADN, Sí, en el ADN de además, nuestro país. Claro, además hay una cosa, porque este libro de alguna manera fue un parteaguas. Yo nunca quise hacer un análisis político. Claro, no, está un bien. ensayo. Yo lo que quise era contar la trastienda del poder, porque fueron 2 periodos de presidencia, de una presidencia que yo digo con ventanas y puertas abiertas. Todo se sabía porque él además no lo ocultaba. Claro. No ocultaba absolutamente nada. Echaba a su mujer y a sus hijos, era todo un No, escándalo. todo lo mediático estaba mezclado con lo personal, lo político, Bueno, todo entonces, mezclado. claro, yo lo que digo ahí es la vida privada de un político, ¿hasta qué punto es privada? Está viviendo de nuestros impuestos. No, por Nosotros supuesto, le tiene la pagamos responsabilidad la de fiesta. responder por sus actos. Nosotros le pagamos la pizza con champán, la famosa pizza con champán de olivo. Ay, yo quiero saber, ¿se celebraron los $1.000 millones, como decían, en Anillaco? No fue en Anillaco, fue en una isla del Tigre. En una isla que perteneció a Mario Falac. Hay la misma isla en donde él llevó a Madonna. Y se celebraron los $1.000 millones. Claro, que Madonna se quedó impresionada porque él no dejaba de mirarle el brasier, ¿no? Ay, ¿puede venir mañana? Olga, me tengo que ir al Sí, corte. por ¿sí? favor, Porque vamos no- para... Olga, no sé qué tenés que hacer. Él no Ahora dejaba de mirarle el Lo corpiño. contó Madonna. lo solucionamos Lo contó ahora en el Madonna corte y con Olga dice para que él mañana. no le sacaba los ojos del Sí, corpiño. Él, claro, él quería Madonna. Era Madonna. Era Madonna. Lógico. Él le dio Mañana, razón. Menem y los famosos. Vamos a ir haciéndolo por muchas más capítulo. capítulos. Ahí está, te espero mañana. Olga, nos